Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Piloto del Litoral. Tanto tiempo ya que pasó y nuevamente estamos con estas cosas y cuestiones que nos gustan a nosotros hablar de automovilismo, ya que pasó una primera fecha, empezando un año 2021 difícil para nosotros, pero bueno, escuchamos ruido en el autódromo de Gualeguaychú, pero bueno, volvemos a charlar un poquito y yo vuelvo en particular a este taller galpón de fiesta, como una vez me dijo Santiago, así que nada, Jorgito Viera, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, ya la vez pasada me habían dicho que querían hacerme una nota y bueno, no surgió que no dio el tiempo y bueno, así que cuando me llamó y Lemiña, no me acuerdo el nombre. Alejo, cuando me llamó Alejo le dije que sí, que no había ningún problema porque se lo estaba debiendo. Está muy bien. ¿Esto es salón de fiesta a veces? Y a veces sí, para los cumpleaños de los nietos o de nosotros mismos, ¿no? Está muy bien. Sí, y más ahora que no se puede juntar mucha gente, entonces nos juntamos los familiares. Jorge, sí. Tengo muchas historias, he escuchado de tu boca y he escuchado muchas historias también de mi viejo, ¿no es cierto?, que ha compartido muchas cosas con vos, de lo que es el zonal y demás. Yo quisiera saber, desde que vos tenés de tu recuerdo, cómo arranca todo, cuándo fuiste a tu primer taller, por qué surge todo esto del ruido. Y el automovilismo desde muy chico, porque yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos las radios eran medias escasas, no había muchas radios para escuchar las carreras. Y yo lo tenía a mi tío que estaba a 3 cuadras de casa, que nosotros vivíamos en el barrio norte y era todo chacra, ¿no es cierto? Entonces los domingos se escuchaba el turismo carretera muchas veces. Entonces yo iba a la casa de mi tío a escuchar el turismo carretera por la radio porque él la escuchaba y bueno, y me acuerdo que él tomaba mate amargo y muchísimas veces me tenía hasta la falda, así que yo era chico. Claro. Y bueno, él era hincha de Chevrolet y yo hincha de Ford. Era en la época de los Emiliosi, me acuerdo cuando los Emiliosi bandearon los 200 kilómetros de promedio en la Vuelta de la Barría, una cosa de loco, como lo que marchaban esos autos, ¿no? Y bueno, y los Emiliosi me acuerdo que fueron los que inventaron la tapa de cilindro en el Ford con válvulas a la cabeza, porque tenían las válvulas originalmente... ¿Qué avanzados esos tipos en esa época? Sí, un avance terrible. Sí. Y copiaban mucho, sí, de distintos motores, ¿no es cierto? Iban sacando de uno de otro. Y me acuerdo que el Ford traía las válvulas lateral como trae un motor Continental arriba del bloque. Ajá. Y ellos pusieron la tapa y pusieron las varillas para que apoyaran sobre el árbol de leva, porque antes apoyaba la válvula sobre el árbol de leva. Se rellenaba para darle la luz, se rellenaba o se pasaba la piedra para darle la luz válvula por válvula. Ya después con el árbol de leva en el mismo lugar, ¿no es cierto?, pero con la tapa con válvulas a la cabeza era otra cosa. Era mucho más fácil el manejo, todo, la preparación era otra, era más fácil porque antes tenías que trabajar en el blow, ¿no es cierto? Y después se usó la varilla ya que subía para arriba. Jorge, atrás de cámara me contaste algo del avión de carburando. ¿Cómo es eso? Ah, el avión de carburando que no... me acuerdo cuando escuchábamos la carrera que se le perdía de vista, veían la polvadera nomás el auto. Porque claro, el avión, el Piper creo que da 115 kilómetros, 120, no estoy muy empapado en eso, pero... sé que da eso y los autos marchaban a 200 y pico, donde agarraban una reta no lo veían más, no lo veían más al auto. Entonces le cortaban camino cuando doblaban y lo agarraban de vuelta, pero claro, si no ni los agarraban. Che, sí. Jorge, perdóname, vos me decís que vos eras chico cuando vos escuchabas la radio en la casa de tu tío. ¿Vos sabías lo que era un turismo carretera o solamente te lo imaginabas? Y bueno, las cupecitas que corrían en esa época eran normal de andar. Andaban muchas, se veían, sí. No de carrera, pero se veían. Y después por fotos se veían en los diarios, como se veían fotos. Ya tenías imágenes para poder ver qué era un turismo carretera. Sí. Bien. Sí, en esa época sí. Y bueno, y después siempre me gustó el automovilismo porque inclusive me iba en bicicleta, como ser, atrás del regimiento había un circuito. Ahí corrió Ilemar Cabrera con el Peugeot y corrían los Torinos. Corrió este hombre de Concordia, ¿cómo es? No me voy a acordar del apellido ahora, pero ya te voy a decir. Vicente Linari corría. Me lo han nombrado. Vicente Linari corría con Fiat 1500.
Y los Fiat 1500 en la calle se rompían fácil y resulta que corría con los Torinos. En los Torinos en la reta lo cruzaban como pedrada y doblando los cruzaba el Linari por afuera, por adentro, una cosa de loco. Una cosa de loco. Sí, correr los Forté también ahí vinieron a correr. Acá atrás del regimiento, adentro del regimiento estaba el circuito. ¿Vos ya ibas a ver esas cosas? Iba bien, me iba en bicicleta. Claro, te ibas en bicicleta. Y después, ¿pero de qué edad tuya me estás hablando? Vos dijiste que tenés 65 años. Sí, tendría 13 años, qué sé yo, 12 años, 13. En esa época. Pero está bien, después de empezar a concurrir talleres. Y bueno, después cuando tuve a los 16 años, empecé a ir al taller de Raúl Arnolfi. Ajá. Porque yo quería aprender tornería. Y bueno, y empecé a ir a los Raúl y qué sé yo, y bueno, después ya vino que se armó la cafetera, se la compraron a Irigoitía, al famoso tóxico Irigoitía le compraron la cafetera que la estaba haciendo él, y se la compraron y se terminó en el taller y se la terminó él. Cacho Barbosa trabajó en el chasis de la cafetera. Y bueno, y el motor siempre Raúl. Y ahí aprendí a armar motores porque Raúl me ponía al costado del torno ahí, yo tenía 16 años y empecé a ir al colegio de noche y trabajaba, y me iba a trabajar con él, me sobraba tiempo. Ah. y bueno, se trabajaba ahí, él me enseñó a poner a punto una leva, a darle la luz a los motores, un motor de carrera, a darle el aprete, que yo me acuerdo que después empezó la época de los Citroën, y los Citroën muchísimas veces los mecánicos lo apretaban y se fundían los Citroën porque resulta que, claro, llevan 3 kilos de aprete y los otros lo apretaban sin torquímetro, sin nada. Sí, sí. De no ser la agencia Citroën, agarraba a cualquier mecánico. Y los Isar, me acuerdo, los motores Isar también tenían ese problema, que donde los bandeaban de aprete se fundían y había que dejarlo con mucha luz porque se agarraban. Y bueno, y ahí aprendí un montón de cosas, qué sé yo, y siempre me gustó el automovilismo. Cuando Raúl deja de correr en la cafetera, me la da a mí para que yo corra. Pero yo no tenía recursos. Y bueno, y fuimos a probar, y me acuerdo que andaba 2 segundos atrás de Raúl, que era buenísimo, porque él estaba en plena actividad. Y bueno, me acuerdo que se rompió la caja y se acabó el corredor. ¿Viste? Ya no pude correr tampoco porque no pude arreglar la caja, qué sé yo. Entonces lo llamó Raúl a José Veronesi. Ajá. José sí tenía los medios y bueno, y se le siguió preparando el auto a José ahí en el taller del Flaco. Y bueno, y ahí nació como piloto José Veronesi, con la cafetera de Raúl Arnolfi. ¿En la cual vos metías mano? Sí, trabajábamos, sí. Con Eño de Batista le trabajábamos en el motor, porque una vez me acuerdo que Raúl no quería correr más porque se había fundido, y bueno, y como lo remendamos, vamos a ir al motor, como decimos nosotros, le pegamos una remendada y fue y corrió toda la carrera y quedó intacto el motor, ¿no? Porque me acuerdo que lo suplementamos de todos lados. Pero perdóname, esa probada que vos hiciste con el auto de Raúl, sí. ¿Fue una probada solamente una prueba o vos corriste? No, una prueba no. Ah, una prueba. Una prueba nomás, habré dado que un par de vueltas allá en Pueblo Belgrano, de Eusebio Mancilla me parece que era. En Pueblo Belgrano, ¿no? No, yo no recuerdo. ¿No te acordás? El nombre, no. Bueno, porque primero se empezó acá, el Eusebio Mancilla era acá entrando por ahí por el agrotécnico, por ahí. Antes de llegar a la ¿Ahí giraste? No, yo giré en Pueblo Belgrano. Ya. Ah, en Pueblo Belgrano. Ya cuando estaba en Pueblo Belgrano el circuito. ¿Y tu primer carrera? Mi primer carrera. ¿Poner el casco para correr? Mi primer carrera la corrí en Villaguay. Villaguay. En el año 87 por ahí. Lo llevamos de tiro con el vaquiano José Vitase al auto. Con ruedas de calle le sacamos el cardan y lo llevamos hasta Villaguay de tiro. Corrimos, tenía muy buen motor yo. Y resulta que corrimos y se nos desbalanceó el volante. Se desbalanceaban las placas. Y entró a vibrar el motor y José Vitase me decía que no parara. Pero yo vi que vibraba mucho y paré. Menos mal que paré porque se te habían aflojado hasta los tornillos el volante. Un sacrificio bárbaro ir hasta Villaguay con el auto de tiro, no te imaginás lo que era. No, me puedo imaginar si cualquiera en esos viajes. No, horrible, camino. ¿Tuviste continuidad, Jorge? Corrí un año entero ahí, casi 2 años, y bueno, lo rompí muchas veces el Chevrolet.
rompí como 5 o 6 Chevrolet. Pero se rompía porque los elementos que tenían puestos, y yo no sabía de muchas vueltas el motor. Empecé a ir a Omar Wilke me hizo la tapa. Entonces yo quería tirar 7000 vueltas con el Chevrolet. Y bueno, y él me decía, la biela de Chevrolet aguanta 24 horas, 6500 vueltas, ¿no? Y dice, la podés tirar todo el año, podés correr con un juego de bielas nueva, tirándolo 7000 vueltas en cuarta. O entre cambio, ¿no es cierto? Bueno, resulta que yo lo tiraba eso y se hacía 1000 pedazos, el Chevrolet se rompía. Y bueno, agarré y se lo vendí a Ricardo Costa el auto, porque yo no quería correr más, porque me iba muy mal. Aparte, siempre se bancó uno, la rotura y todo eso. Y entonces agarré y se lo vendí a Ricardo Costa, le recibí la moto, me acuerdo, Ricardo, que tenía una Kawasaki 650. Y después pasó unos años que no fui a Lomar, y en una de las idas a Buenos Aires pasé a visitarlo. Y me dice, el auto lo vendí, me estaba fundiendo, le digo, con la porquería esa. Le digo, Mari, ¿por qué? Viste, dice, vos querías tirar 7000 vueltas. Sí, pero que no se rompiera, le digo. Y me dice, ¿y qué pistón usaba? Y el silicon, le digo, el pistón repesado. Y bueno, dice, pero ahí está el problema. Dice, el pistón para tirar 7000 vueltas tiene que ser más liviano que el estándar. Y le digo yo a Omar, le digo, ¿y por qué no me dijo antes? Y si vos nunca me preguntaste, dice. No. Y tenía razón, yo no le había preguntado, porque no fui con el caso especial de que se me rompiera y le llevé el pistón para que viera. Y bueno, entonces ahí aprendí algo nuevo, que el Chevrolet con la biela original no se rompe si el pistón es liviano. Tiene que ser más liviano que el estándar. Y bueno, así que, porque muchas cosas no es que vos las sepas, sino que las vas aprendiendo con el tiempo. Las vas aprendiendo con errores, con aciertos, que a veces, que siempre te cuestan, porque en aquella época yo tenía un Renault 6 y me iba a los Wilke camino a Ripio, ¿no es cierto? Y me quedaba días enteros allá a aprender una cosa, o le llevaba algo para que me hiciera. Y bueno, ahí nació una amistad que hasta el día de hoy. Los otros días el motor del Ford me lo banquearon en los Wilke, me dijeron, vení que te lo banqueamos, no tenés que pagar nada. Y bueno, son los años de amistad, ¿no es cierto?, con la gente. Sí, claro. Después estuvo Daniel, que es el yerno de Wilke, que quedó a cargo del taller, nos vino a visitar a casa el otro día, hará un mes más o menos, un mes y pico. Y bueno, tuvimos la suerte que nos banqueó el motor, nos prestó un carburador que él tenía. Y bueno, después se lo devolví yo, pero ahora me dijo que si lo quería de vuelta, que me lo mandaba de vuelta, ¿viste? Son amistades, ¿viste? Sí. Y confianza que te hace la gente por, no tiene precios. Por los años. No tiene precio. No tiene precios. Que te atiendan así, gente tan prestigiosa, ¿no? Lo que pasa es que nos conocemos, como yo te contaba ahora de cámara, que estuve conversando con el Rodi, pero con el Rodi hace 30 años que nos conocemos. ¿Me entendés? El año 89 empezó el Rodi en los Wilke y yo ya iba en el 87. Yo ya iba 2 años, había ido al taller cuando él empezó a trabajar. Claro. Y así muchísimos muchachos. Torinotti, que me hizo la tapa del Falcon. Y bueno, y siempre cuando lo único que tengo que hacer cuando no sé algo, levantar el teléfono y consultar, ¿no es cierto? Porque consulto el motor del Falcon, lo armamos con Santiago, lo desarmamos entero, lo armamos, le hicimos, bueno, rellenar la leva, que me rellenó Daniel porque estaba gastada, Torinotti nos repasó la tapa, y bueno, después fuimos a banquearlo al motor, y bueno, cuando banquearon el motor de nosotros, estaba el Rodi, estaban todos, porque se juntaron todos, sabían que íbamos, ¿viste? Y bueno, y el Rodi está casa por medio ahora de los Wilke, está en la misma vereda y todo. Y bueno, cada vez que voy lo voy a saludar y qué sé yo. Y bueno, y siempre si precisás algo, los tenés, ¿viste? Los tenés. Y ellos que no dejaron la continuidad, que hoy no se sabe que salieron campeones el año pasado con... Claro, sí. Con este muchacho, ¿cómo es? Con el Manco Guarna. Con el Manco Guarna. Sí, le preguntaba porque no anduvo muy bien y dice, no, pero la próxima va a estar, vas a ver vos. Esto es, en ese nivel sí. Es así.
Jorge, en los años 90, ¿vos estuviste corriendo en Tercer Litoral? ¿O no? En el 93 fui el iniciador de la categoría Tercer Litoral B. Hice el primer auto porque vino a correr el regional. El regional vino a correr el Autódromo de Gualeguaychú. Y nosotros fuimos con Eduardo Carrera a la carrera y andaba una gente, Jorge Baba era un piloto y los hermanos Pavoni le hacían el auto. Y se les rompe, no sé qué, se les rompió, entonces le ofertamos la fosa de los Eduardo Carrera. Y bueno, nos aceptaron y qué sé yo, y ya fueron para el taller y ya entablamos una amistad que hasta ahora la tenemos con Pavoni y Jorge Baba, que no lo he visto, no lo vi más. Pero con Mario Pavoni y todo eso, sí, hasta el día de hoy. Hace poco estuve visitándolo en Luján. Y bueno, se entabló una amistad y un día compré un Falcon. Compré un Falcon Sprint que tenía el motor roto, tenía el motor fundido y empezamos a armarlo. Valentín Rodríguez en Sarandí nos hizo la jaula. Nosotros habíamos sacado, Eduardo había copiado toda la jaula del auto de Baba que tuvo en el taller y era reglamentaria la jaula en aquella época. Vos podías salir con 2 caños para adelante nomás y para atrás, hasta el asiento de atrás y para atrás no tenías que tener nada. Era restringida la jaula. Y bueno, le mostramos a Valentín cómo tenía que hacer la jaula. Valentín es herrero y nos hizo la jaula, nos conseguimos los caños en calderería, que era calderería Entre Ríos, calderería Gualeguaychú, era en aquella época. Y tenía unos amigos que iban a Eduardo que trabajaban ahí, nos regalaron todos los caños de caldera, esos que tenían como 2 milímetros y pico, 3, y que hasta el día de hoy los tiene el auto. Y resulta que, bueno, fuimos a correr a Campana, invitado por Jorge Baba para correr en el regional. Corrí 2 carreras en el regional, en la primera entré 9º y en la segunda entré 6º. Pero largaban, en la promocional corrí yo, largaban 25, 30 autos. Hermoso. Yo me acuerdo que clasifiqué 10 y miraba para adelante y no se veía la punta y miraba para atrás y era auto, ¿viste? Claro. Todo por una cosa de loco. Y bueno, largué y me acuerdo que era tierra, corríamos la tierra. Una polvadera que no se veía ni de acá donde estás vos, ¿viste? En la largada, calculale 30 autos entre la tierra, una cosa de loco. Y medio levanté yo para no chocarme el de adelante y me pasó un Valiant, me pisó hasta la trompa. No. Y bueno, ahí vi que había que acelerar nomás, viste que no quedaba otra, si no te pisaban los de atrás. Y bueno, salí 9º esa carrera y después la segunda sí ya fue más... fui más vaquiano porque ya sabía que había que acelerar todo porque si no te pisaban los negros. Impresionante. Qué locura, en la otra vuelta pararon la carrera, a un Valiant le habían sacado hasta el motor para afuera. No. Claro, le pegaron como 10 a fondo. No. Y los porteños le dan a fondo, no tienen ningún problema. Es una cosa loca. Mirá, Jorge, me estoy acordando algo que con Alejo fuimos a hacerle la nota a Nazareno la vez pasada y habló mucho de tu relación con Eduardo y de la construcción de ese mismo sprint que vos estabas hablando. Claro, sí, se construyó. ¿Te acordás de NASA chiquito o no? Sí, no me voy a acordar. Sí, NASA cuando no quería tomar la sopa. Eduardo lo castigaba, no le daba de comer. No le daba de comer hasta la noche. Qué horrible. Nazareno, sí, no, vale, se crió con nosotros. Claro. Se crió. Un día se sentó en una Chevy porque era fanático de Ford. Calcularle que tiene hasta un tatuaje, creo que dice Ford acá en el brazo. Y me acuerdo que estaban los hermanos Bella, que vinieron a correr las primeras carreras cuando se inició el Tercer Litoral B. Y le sacan una foto a Nazareno, salió tan fuerte que se pegó hasta en la jaula disparando cuando lo vio que le estaban por sacar una foto entre la Chevy. Ah, claro, para agarrarlo. Claro, pero para cargarlo. Sí, NASA, sí. Era la mascota de todos ahí, del taller. Jorge, me hablaste de esos zonales que eran una locura. Después, ¿vos seguiste con Tercer Litoral acá, la clase B o no? Sí, yo vine, después empecé... ¿Hiciste mucho clase B vos? No, ¿cómo decís vos? ¿Vos hiciste mucha clase B? Sí, fui el iniciador, ya te digo, mirá, fuimos, la primera carrera de la clase B,
nos presentó la fórmula entrerriana, porque éramos TC Pista Entrerriano, no era clase B de Tercer Litoral, era TC Pista Entrerriano. Por eso, bueno, para que te hago el cuento. Resulta que sale TC Pista Entrerriano, fuimos nosotros, la primera presentación, éramos 6 autos. Fabián Fuente, Fernández de Uruguay, Bella, Tatita Belianzoni, yo, y no me acuerdo qué otro, yo no me acuerdo si fue Torreta, no, Torreta fue después. 6 autos fue que hicimos la presentación en Uruguay, la primera carrera, en el circuito de tierra de Uruguay, allá en la cantera. Y bueno, hicimos una carrera hermosa, que yo me acuerdo que Fabián había clasificado atrás mío segundo y le aceleraba el Torino y vibraba el Falcon adelante cuando aceleraba el Torino. Y bueno, y corrimos varias carreras. Primero fuimos a Uruguay, después fuimos a Concordia la segunda, después la tercera carrera fuimos a Paraná, pero a Paraná fueron 4 autos nomás. Y bueno, y después resulta que el que había iniciado como presidente, vamos a decir, era Horacio Goldaracena, que corría en Cafetera en aquella época y estaba con nosotros, y fue el que gestionó la personería jurídica de TC Pista Entrerriano. La gestionó Horacio Goldaracena. Y él fue el que nos presentó en Uruguay, que llevó todo, y Edgardo Stetter, que nos dio la oportunidad, que era el presidente de la Fórmula, no me acuerdo si era Fórmula 5 y Fórmula 6 juntos en esa época, que corrían todos juntos y iban por distintos campeonatos. Y bueno, corrimos varias presentaciones, pero no nos podíamos armar. Corrí con Tercer Litoral A también con el B, y llegué a correr algunas carreras para promocionarlo el auto, para promocionar la categoría, hasta que en un momento estaba Benito Luján de presidente y estaba Juanjo Herrero también de secretario, no me acuerdo, en la comisión de Tercer Litoral. Entonces fui a hablar con ellos. Yo para esto, de parte mía y de mi bolsillo, como quien dice, la promocionaba, iba a Villaguay, a Concordia, por todos lados anduve en federal, en federación, por todos lados anduve promocionando la categoría, ¿no es cierto? Y viendo gente y llevándole un reglamento para poderle sacarle el Tercer Litoral B el que fue TC Litoral primero no era TC Litoral B, era TC Pista Entrerriano. Entonces agarramos para poderla sacar, le digo yo a los muchachos de TC Litoral, a Benito y a Juanjo, ¿no nos llevan ustedes con ustedes unas carreras? Yo calculo que ustedes nos llevan 3 carreras y de mitad de fin de año para adelante los llevamos nosotros a ustedes, le digo yo. Y bueno, y así fue que empezamos 4 autos, y dice, che, ¿y los otros autos dónde están? Y yo desesperado, ¿viste? Porque yo era el responsable de todo. Y hasta que fueron 5 o 6 la segunda carrera, y después ya a fin de año terminamos con 14 autos de la B. Y terminaron 8 de la A. ya fue la B y fue una explosión. Algo. ¿Valió ese esfuerzo del año que hiciste? Sí, sí, de varios años, porque ya del 92, 93 empecé, y esto fue en el 94, creo. En el 94 fue que apareció Luis Ponte, que aparecieron... Antes no era tan fácil promocionar una categoría como hoy tal vez lo es, ¿viste? Con las redes sociales y demás. Claro, y la comunicación, antes no tenías teléfono, tenías que agarrar el auto y irte. Claro. Claro, sí, ni hablar. Y andar por todos lados. ¿Andabas con los reglamentos en la mochila? Claro. Y te ibas a recorrer, ¿viste? Yo me acuerdo de Torreta, me dice, mirá, acá hay un taller, están armando una Chevy. Y bueno, ahí iba a ver la Chevy para decirle cómo era todo y... ¿Viste? No era fácil. Ahora es facilísimo, ¿sí? Porque te levantás el teléfono y llamás o lo promocionás por las redes, como decís vos, que es una papa, pero antes era brava. Pero así mismo nos hablábamos y bueno, y salió adelante. Después, bueno, Torreta ya dio el Dante, varios autos vinieron de Gualeguay, me acuerdo. Corría de Marchi, corría, ¿cómo es el otro muchacho de Marchi? Ahí ya te voy a decir. Y resulta que sí, se armó impresionante. El Tercer Litoral fue un boom y algo que, claro, todo el mundo le gustaba, ¿viste? Porque... ¿Tuviste la oportunidad, Jorge, de pelear campeonato o no? Mirá, salí
El primer campeonato no lo gané porque no tenía carrera ganada, porque muchas veces me tocó levantar con tal de llevar la categoría adelante. Tenía en el principio un auto que era superior a los otros, andaba muy bien mi auto. Y ya te digo, mirá, gané muchas carreras, sí, gané muchas carreras, pero nunca gané un campeonato. Porque ya te digo, gané por punto y la última carrera había trabajado en el auto impresionante y resulta que largo y en la largada, cuando iba a entrar a la principal en Gualeguaychú, le llevaba 40 metros de diferencia. Y me acuerdo que lo bandí acelerador al Falco y hago un trompo y no pude ganar la carrera, que era el Coronación, me acuerdo. ¿Que en ese momento también se exigía una carrera ganada? Sí, se exigía una carrera ganada. Sí. Sí, porque yo cuando hicieron la fiesta del tercer litoral, ahora que la hicieron sin saber mucho, porque yo vi que los datos que pasaban no eran ciertos, ¿no es cierto? Nada. Y me acuerdo que nosotros, para la categoría nosotros, el primer campeón fue el auto nosotros, ¿no es cierto? Pero después la FAE no lo reconoció porque no tenía que haber ganado una carrera. Y al siguiente año ganó Luis Ponte el campeonato, que fue el primer campeón reconocido por la categoría. Claro, el oficial entonces en teoría sería... Luis Ponte. Luis Ponte, sí. Y bueno, y después gané dos o tres subcampeonatos. Porque estuve con Siempre ahí arriba, entonces. Siempre ahí arriba. Sí, porque con Dante Torreta, como ser unas carreras inolvidables, ¿viste? Espectacular. Yo me acuerdo de Dante. Vos sabés que yo cuando era chico me gustaba Dante Torreta. ¿Por qué? No sé, pero... Claro. No, y tenía el auto del Dante siempre fue... El de nosotros era muy lindo auto también. Pero el de él una prolijidad, siempre fue muy prolijo el Dante, y bueno, y te obligaba a que vos fueras prolijo. ¿Pero en qué año paraste vos con el B? Ya te digo. Te hago esta pregunta porque 97. 97. 97 que fue el campeón Carlitos Rey, que se fue con mi auto y yo se lo atendí. Yo hasta el 96 corrí. Ah, Carlitos Rey después sale campeón con tu auto. Con mi auto. Que trabajaban ustedes. Y yo se lo preparaba yo solo, sí, se lo hacía. Che, pero vos, entonces, Carlitos Rey, pará, ayúdame Jorge. ¿Ya estaban los Jovenales también allá corriendo o no? Claro, le ganamos en Concordia a Jovenales. Entonces ya era la pica, entonces Rey, Jovenales, Fuente, sí, estaba todo fuerte. Eran unos autazos todos. Sí, bueno, y si el auto mío salió... ¿El auto de Carlitos Rey era el tuyo? El mío. De ese auto yo me acuerdo. El primer auto que corrió Carlito, que ganó el primer campeonato, fue el mío. Después, al otro año, Carlito hizo un auto nuevo y se quedó Telín con el auto. Y bueno, y Telín ganó también con mi auto. Se lo hice yo y después Carlito se lo vendió a Cachilo Campostrini. Ese era mi auto, que lo corrió Cachilo y bueno, y después... ¿El que tiene Nazareno hoy? El que tiene Nazareno, y Nazareno me lo regaló. Claro, el que tuvo Nazareno, sí. Que ahora tiene otro, es verdad. Lo tengo yo el auto, de vuelta lo tengo. A vos. Sí, que no qué sé yo, por falta de tiempo y todo eso, pero lo voy a armar. A ese te lo va a quedar. Sí, si Dios quiere, sí. Bueno. Lo vamos a dejar y vamos a ver si lo pintamos igual. ¿Qué época? Las carreras que se corrían en Urdinarrein, loco, qué carrera. Corríamos en Urdinarrein, bueno, corrimos por todos lados, Urdinarrein. Sí, pero por eso, pero particularmente porque el circuito de Urdinarrein era lindo. Sí, en Concordia corrimos muchas carreras. Con los B. Bueno, pero ir a Concordia ya era otro nivel. Sí, pero íbamos. Yo tenía la estanciera y el trailer, bueno, y cargábamos toda la estanciera y llevábamos carpa y nos quedábamos en la carpa. Más vale. Sí. Otero Neumáticos, servicios de alineación y balanceo. Llantas y neumáticos para motos, autos, camionetas y vehículos agrícolas. Recapados de excelente calidad. Y además, hacemos rellenado, retacado y reparaciones para maquinarias agrícolas. Aceptamos todas las tarjetas. Otero Neumáticos, confianza sobre ruedas.
20 años en el mercado de Gualeguaychú, brindando seguridad y confianza. Taller mecánico Ska-Rom. Agloter Maderas, la esquina donde vas a conseguir el material que necesitas. Cortes a medida sin cargo. Avenida del Valle 1405, Gualeguaychú. Siempre es un buen momento para hacer un asado. Carnicería y fábrica de embutidos Don Luis. Productos de primera calidad a buen precio, con la confianza de una vasta trayectoria. En Primera Junta y Luis N. Palma, Gualeguaychú. Este es un momento ideal para el más rico helado. Helados Emiliano. Una variedad de sabores inigualables. Helados Emiliano. Acepta tarjetas. Juan Romani, servicio oficial Fiat en Gualeguaychú. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta, apretando solo un botón. Hace un tiempo que Rus comenzó un camino de transformación. Y se fue avanzando y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Rus. Entra en la tienda de Google y busca Rus Mod de Río Uruguay Seguros. Haceme acordar de algo. ¿Te acuerdas de ese fórmula que estaba atrás de los baños antiguos de Concordia? Un fórmula tirado ahí en Concordia, ¿no te acordamos? No me acuerdo si yo después. Hubo un fórmula que... Bueno, mirá lo que yo estoy sacando ahora el tema, porque si es de los años 90 y pico, bueno, cualquier me fíe en la rama igual. Pero había un fórmula tirada atrás de los baños que alguien después nos tire el dato ese... ¿No te acordás? No. Una estructura de un fórmula, un chasis que había quedado tirado, alguien que chocó, ponele, no me acuerdo. Claro, y lo ha dejado ahí. Y lo dejó ahí, que pasaron años con ese fórmula. ¿No te acordás? No, no me acuerdo, che, el fórmula no me acuerdo. Tal vez yo no te estoy ayudando a hacer memoria bien, pero seguramente te vas a acordar. Después. Porque después yo como ser después cuando le armé a Carlito el año en el 97, salió campeón Carlito, que ganamos el campeonato por 1 punto. ¿A quién se lo ganaron? A Echevé. Echevé corría conmigo, que no me salía el apellido. Ah, era Echevé. Echevé. Corría el Pájaro de Marcha, corría Echevé. Después había otro hombre que corría un auto de Gualeguay que está en Santa Fe, me dijeron ahora, que era de San Antonio de Areco, que me acuerdo que me ganó una carrera acá en Las Piedras.
Me gané una carrera, la segunda carrera se la gané de vuelta. Pero venían autos de Buenos Aires a correr, de Zárate, todos venían a correr en el tercer litoral en la B. Hubo varios, yo no me acuerdo los nombres, pero hubo varios que venían. Y la B fue algo fabuloso en su tiempo. Y después, bueno, en el año, no sé si fue en el 90, 89, 90, que los muchachos no se llevaron de acuerdo, hubo desacuerdo y pasó a ser TC Pista Entrerriano. ¿No es cierto? Se fueron con la fórmula, vamos a decir, y con las otras categorías, y pasó a ser TC Pista Entrerriano. Y ahí cayó la B, me acuerdo que Fabián siguió trabajando con la B, Fabián Fuentes siguió en la B, y bueno, hubo varios autos, pero no, los hermanos Bella también siguieron en la B. Y bueno, Dante se fue con Carlitos Rey, Tito Fioroto, que ya estaba corriendo Tito también, en la B. Se fue con el TC Pista Entrerriano. Y bueno, y el TC Pista Entrerriano fue un auge. Sí, eso muy fue lindo. ya Sí. otra cosa, que ahí fue cuando empieza a caer un poco la Sí. clase B. Y después yo dejé de ir a las carreras por el trabajo también, dejé de ir a las carreras y pasé unos años y después me buscaron del TC Pista Entrerriano para que le hiciera la técnica. Ajá. Y arranqué, no sé qué año sería que arranqué, le hice 6 años la técnica al TC Pista. Pero en La Clarita no pudieron correr todos los autos porque el circuito era chico, de la cantidad de autos que había. Había 26 autos, 27 del TC Pista Entrerriano y no pudieron correr, me acuerdo que no podían correr porque no daba el circuito. Porque eran circuitos como el de Las Piedras, ponerle 1500, 1600 metros, algunos de 1800. Sí, eran circuitos cortos, eran todos cortos. Me acuerdo de La Clarita, sí. Sí, en La Clarita era un asfalto el circuito, una belleza. Y bueno, ahí sí, ahí corría. Y Dante empezó con la Chevy, creo que corrió la primera carrera ahí cuando yo estaba en la técnica. Y bueno, ya te digo, estuvimos haciéndole la técnica, ya eso no hace tantos Está años. bien. ¿A vos se te pasaron los años, hiciste técnica, paraste, hiciste técnica, no corriste más? ¿Cuándo volviste a correr? Y volví a correr. Ya veterano. Ya cuando volví a correr porque esto, viste, es algo que lo llevás, viste, de adentro, sí. Y el que corre en auto... No muere nunca. No. Omar Wilke me decía, dice, esto es una droga, me decía. Porque cuando yo ni sabía lo que era la droga, me decía, esto es una droga, dice, porque esto se te mete, dice, y no te lo podés sacar más de encima. Me decía Omar Wilke que empezó en General Motors y lo mandaron a especializarse a Estados Unidos y nunca más lo pudo dejar. Y fue su trabajo de la vida, ¿no? Junto con Pedrasol y todo eso. Y bueno, volviéndolo a nosotros, te decía, el TC Pista... Después estuve con Dante haciendo la técnica también. Después le pedí otro porque ya eran muchos autos, yo no podía atenderlos a todos. Y bueno, vino Dante y estuvimos trabajando juntos y después yo dejé por problemas familiares o problemas que tenías, viste, de una cosa a otra o del trabajo que te requería más tiempo y ya no quise trabajar más y lo dejé al TC Pista Entrerriano. Y bueno, tuvo Dante. ¿Cuándo volviste a correr de vuelta? Y volví a correr porque estaba de presidente del autoclub y estaba todo el día entre los autos. Y nadie te dice tomar una vuelta en el auto. Es raro que te diga tomar una vuelta en el auto. Y bueno, y las ganas eran cada vez peor. Y un día José Luis Romero tenía un auto, que fue el que corrí yo, que lo había hecho Dante Torreta en Villaguay. Y ese auto andaba bien porque José Luis le ganó a Licho 2 carreras, le ganó mano a mano. ¿Clase A? Clase A. Un clase A. Y porque el clase B no funcionaba más. Sí, es verdad. Y estuve por ir a comprarlo el auto mío a lo Capostrini y después cuando Nazareno me dijo le dije no anda y comprarlo.
Y bueno, fue nazareno y habló con la señora de Cachilo y se lo compró. Y fui a los Romero y le pregunté a José Luis si me lo vendía. Y me dice, pero mirá que está tirado ahí. Y bueno, pero vendémelo, le digo, yo presido la estructura y todo eso. Y bueno, así llegamos a un arreglo y fui y se lo compré. Y Lilo Fernández me lo restauró, vamos a decirlo, le puso un par de caños más y qué sé yo. Y bueno, y ahí empezamos de vuelta. Qué lindo. Ahí empezamos de vuelta y bueno, después ya... No, pará, entre todas esas vueltas, Sí. qué sé yo, tuviste la oportunidad de ganar una carrera. Gané una Con tu carrera, perrito. la primer carrera del Tercer Litoral A que gané fue ahí. Nunca había podido ganar una carrera del Tercer Litoral. Pero mirá vos, ¿viste cómo son las vueltas? de Sí, vida, la vuelta a la vida. Sí. Ya grande vos. Sí, sí. 64 años creo que tenía, 63, 62 años creo. Sí, sí, fue hace como 3 años esto, 3, 4 años. Sí, tengo 65. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo de tu carrera Sí. que ganaste. Y bueno, yo de presidente del autoclub entré en el 2011, pero en el 2010 ya me había dejado Carlito porque me vinieron a buscar, como 5 veces me vinieron a buscar para que agarrara el autoclub. Y no quería, yo no quería agarrar el autoclub. No quería porque no, dije no, que... Y bueno, me convenció que no, que el único que lo puedo seguir sos vos, y que de acá y que de allá. Y bueno, y al final agarré el autoclub y bueno, tenía el autódromo a cargo. Se presentó la personalidad jurídica porque la municipalidad para darte el autódromo te exigía eso. Te exigía que vos tengas todos los papeles al día de la institución, ¿no es cierto? Se buscó de 10 años para atrás todas las asambleas, todo, porque el Instituto Mañasco guarda todos los diarios, los diarios del argentino están todos en el Instituto Mañasco. Y ahí se buscó con el contador, se fue armando todo y se armaron los 10 años de balance y de asamblea. Y bueno, y ahí viajamos a Paraná y se presentó todo en Paraná y se logró que nos certificaran la personalidad jurídica, trajimos un certificado a la municipalidad y ahí se le entregó hasta el 2016 el circuito al Autoclub Gualeguaychú. Y bueno, y ahí terminó cuando ellos me llamaron a mediados de año del 2016 diciéndome que se iban a hacer cargo ellos. Y bueno, les expliqué todo cómo era más o menos y bueno, y hasta el día de hoy está la municipalidad, creo que llevan 5 años ya en el circuito. Más o menos, sí. Sí, 5 años. Sí. Que yo pensé que lo iban a mejorar más que nosotros, porque el autoclub le hizo todo el perímetro alambrado, toda la vuelta, inclusive se había alambrado todo, no sé si vos te acordás, del lado del aeroclub, que después el aeroclub hizo sacar el alambrado. Me acuerdo. Y eso todo lo hizo el autoclub, hizo lo que la cantina, los baños, la casa, todo hizo el autoclub. Todo se hizo con carreras que se iban haciendo y con una cosa y con otra. Y después, bueno, yo como presidente del autoclub le di la oportunidad al Tercer Litoral de volver de vuelta, porque el Tercer Litoral no podía correr. Fui a lo Tito Fioroto, me acuerdo, y le digo, Tito, tenés que ir a correr. Y me dice, pero si no tenemos un peso, me dice, y si yo no te vine a hablar de plata, le digo, yo te vine a decir que vos tenías que ir a correr. Vos armás la categoría, andá a correr, y si te sobra algo de las carreras, dejás para el gasoil, y si no, andá y corré. Yo lo que quiero, como presidente del autoclub, le digo que me han dado la oportunidad esta de fomentar el automovilismo. No de lucrar con nada, sino de fomentar el automovilismo. Y bueno, así fue que empezamos empezó a correr el Tercer Litoral de vuelta. Al poco tiempo había florecido el Tercer Litoral, porque yo me acuerdo que estando Tito llegó a tener 15 autos también el Tercer Litoral. Citroën también, porque Citroën también corrió varias carreras acá. Y bueno, yo siempre fui de la idea de lo que ahora está surgiendo, que Tercer Litoral corriera con Citroën. Sí. Porque yo digo que Citroën nunca se hubiera tenido que ir y Tercer Litoral nunca lo hubiera tenido que dejar ir. Bueno, hubieran tenido que ser... Fueron cosas que pasaron. Son cosas que pasan, pero bueno, son cosas que ya pasó. Ya pasó y ahora, gracias a Dios... Estamos de vuelta. Sí. Y hablando de eso,
que nombraste Citroën, vos te bajaste del TC para dárselo a Santi, que está atrás de cámara, que anduvo muy bien en el TC el otro día, y ahora vas a correr en Citroën. Contanos esa partecita ahora, con eso vamos a ir cerrando. Bueno, mirá, el Citroën lo compré, no sé por qué, pero lo compré. Y seguramente sería para tapar el vacío del tercer litoral. Pero, y bueno, y lo hablé a Raúl Arnolfi y me dijo que sí, que me iba a armar el motor, y compré el auto de, ¿cómo es el muchacho este? Révora, de Révora. Y bueno, el auto, me gustó el auto cuando lo fui a ver, me gustó, por eso lo compré. Y bueno, después terminé comprando el motor del campeón de Dodera, que Arnolfi me dijo comprar ese motor porque él se lo estuvo atendiendo hasta el último momento porque anda muy bien. Y bueno, y le compré los 2 motores que tenía Dodera, más el motor que me dio este muchacho. Y hay 2 motores armados ahora, 2 motores que lo estaba terminando el de Dodera y el otro que estaba armado. Pero la primera carrera estaba tan nervioso con Santiago que no sabía qué iba a pasar que... Faltaste. Sí, que falté. Yo como piloto te voy a decir, nos faltaste, Jorge, porque teníamos que sumar autitos. Sí, y bueno, no, ya te digo, sí, una lástima que no... Pero la próxima estás. Y la próxima voy a ir, aunque sea, y la próxima voy a ir a probar a ver cómo... Claro. A probar, te digo, en el sentido de que... Porque yo estoy para Santiago ahora, ¿viste? Estoy más para Santiago que otra cosa, pero... voy a ir a ver qué pasa. Bueno, los chicos Tododera me van a ayudar. Ellos me lo armaron al auto y ahora me van a ayudar en la carrera porque yo no puedo atenderlo al Citroën. Está perfecto. Aparte no es algo tan sencillo el Citroën, si no lo conoces mucho, ¿viste? No está muy metido. No, y Arnolfi quiere ir también, ¿viste? Claro, porque lógico. Seguro Ojalá vaya Raúl. Sí. Ojalá. Sí, Arnolfi es uno de los pioneros de cafetera, fue en aquella época, en el año 76. De mucho sí, en el año 78 salió campeón de cafetera. Sí, me acuerdo. Tiene su historia, Raúl. Sí. Jorge, así que bueno, si Dios quiere y nos permite todo esto, nos vamos a ver el 8 y 9, si Dios quiere. Si no pasa nada, arriba del Citroën, ojalá te pueda divertirte viéndolo también disfrutar a Santiago, que Santiago está funcionando muy bien, porque el otro día también anduvo bien en Sí, anduvo bien, trabajamos. Lo estaba acompañando mucho. Hemos trabajado mucho en el auto con Santiago, los dos. Porque, bueno, que empezamos a buscar, ¿viste? Para que nos hicieran el chasis, que esto, que el otro, y resulta que sacamos la conclusión que lo íbamos a hacer nosotros. Está bien hecho. Y bueno, y con la ayuda de Gastón Garmendia y de Jorge Alifraco, nos dieron todo por teléfono, como decís vos ahora, lo que es la comunicación ahora, le filmaban los grados de los tensores, que la posición que la comba, que el avance, y bueno, que la barra, que nosotros le habíamos sacado la barra, porque nos decían que la barra no andaba en el tercer litoral, en el A. Y así, viste, hemos ido trabajamos hasta el día de la carrera. Y bueno, con la alegría de que Santiago, yo le digo a Santiago, no me vengas con que dobla, vos demostrámelo. Y me dice Santiago cuando di unas vueltas que yo vi que el auto doblaba, porque doblaba fuerte, y estaba con la carita sonriente y le digo, ¿cómo anda? No sabés lo que dobla, dice. Y bueno, ya nosotros ahí, para nosotros dos, hace cuenta que habíamos ganado la carrera. Obvio que sí. Porque el trabajo que lleva esto y lograrlo hacer andar es meritorio, igual que el motor, ¿viste? El motor, gracias a Dios, anduvo re bien. Nos dio buena potencia en el banco cuando fuimos y hicimos todo acá porque, viste, ya te digo, pedir consejo, como sé que hasta el flaco lo llamé en un momento y le digo, ¿sabes que tengo tanta luz de aro como ser? Y no, dice, pues armarlo así ya va a andar bien y bueno, viste, pero gracias a Dios lo hemos podido armar y vamos a seguir nosotros, que yo, mientras podamos lo voy a seguir ayudando. Si seguimos ampliando, podemos pasar horas hablando. Y a nosotros nos están apurando, Jorge, de atrás de cámara, que esto se tiene que terminar. Jorge, la verdad que yo cada vez que hablo con personas como vos así, yo siempre lo digo, como con la historia de mi viejo y demás, me encanta. Yo podría pasarme mucho rato hablando, porque me trae mucho recuerdo, pero bueno, tenemos que ir terminando esto y te doy un espacio, Jorgito, para que agradezca a quien quiera agradecer desde tu primer momento hasta el día de hoy. Bueno, qué sé yo, ya te digo,
no sé si agradecerle o no, porque me hizo meter en esto, que fue Raúl Arnolfi, como ser que hizo los primeros. Y después agradecerle a Omar Wilke, que me enseñó tantas cosas. Y como es, y después, hoy en día, agradecerle a mi señora que nos acompaña a todos lados. Fundamental. A Santiago, Santiago desde chiquito anduvo. Cuando empezamos a hacerle la técnica al tercer pista, Santiago tenía 1 año y pico. Y bueno, terminamos hasta comprando el motorhome por Santiago, porque no andábamos en carpa, era chiquito, me acuerdo. Y bueno, qué sé yo, agradecerle a Río Uruguay, que nos está dando una mano grandísima, a la propaganda que tenés acá, a Combustible Madragaña. Y bueno, a todos los auspiciantes, a Veronesi Carnes, a la Artesanal, ¿no es cierto?, que son todos los que nos dan una mano para poderlo llevar adelante. Y bueno, la verdad que si me olvido alguno que me perdone, hasta cómo está la señora hasta que hace la Olga, que hace las tortas fritas y todo ahí en la costanera. Y bueno, todo lo que nos ayudan, bienvenido sea, ¿no es cierto? Vos sabés cómo son los autocarreras. Sí, tal cual. Y bueno, ya te digo, ya de gente de acá, como ser a tabaco que nos pesa, viste, que nos pesa. Y a mucha gente, viste, que siempre por una cosa, la Gomería La Cueva, Doña Coca, que nos hacen embriague. Bien, Gomería La Cueva nos hace los de arme y desarme, viste, que son costos, viste, son todos costos que achicás en el auto. Y bueno, Eduardo Carrera, que me dio bola en aquella época para armar el Falcon ese, que nos dio tanto trabajo para armarlo, tuvimos como 3 años armándolo. No fue que lo hicimos de un momento a otro. Y en esa época yo tenía la venta repuesto y bueno, me acuerdo que los SAL, como si era una casa de venta repuesto Mercedes, me regaló las butacas. El que yo le compraba elástico para los camiones me regaló los mazos de elástico. Y así, viste, que te vas haciendo y así se armaba el auto. Está muy bien, Jorge. Así se armaba. Jorge, te agradecemos que nos hayas recibido por segunda vez. Bueno, y espero que haya una tercera vez para hablar, porque hay mucho para hablar. ¿Te gusta hablar un montón? Así que bueno, Jorgito, nada, realmente agradecerte junto al equipo de Rebel Producción y Piloto del Litoral que nos hayas recibido en este hermoso taller. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, porque siempre se han acordado de uno y bueno, en lo que se le pueda ser útil o en lo que les pueda arrimar de mi parte, no hay ningún problema. Bueno, gente, esperemos vernos el 8 y el 9 del próximo mes en carreras de verdad para poder divertirnos, en mi caso como piloto, Jorgito como compañero también de la categoría y nada. Saludo a todos y muchísimas gracias y espero hayan disfrutado de este hermoso episodio de Piloto del Litoral y nos vemos nuevamente.